El beso de un extraño, capítulo 2, de Bárbara Cartland. Asimismo, necesitó comprarse un nuevo vestuario. Nunca había tenido mucha ropa de civil, y la poca que tenía ya estaba muy acabada. A las 48 horas de haber llegado a Londres, ya se veía lo suficientemente presentable como para salir de la casa. Esto fue posible al decirle a Weston, el famoso modista, que necesitaba suficientes prendas a la última moda y pidiéndole prestadas algunas mientras tanto. Al cuarto día, después de su regreso, fue cuando visitó el almirantazgo. Mientras conducía su nuevo par de caballos, se dijo que aquel era el primer momento en que había podido relajarse desde su llegada a Londres. «Me alegro de que te guste, Lucille», le estaba diciendo Perry. «Yo siempre la he considerado como la más bella de sus contemporáneas y más inteligente que la mayoría de ellas». El conde trató de recordar si había tenido alguna conversación inteligente con Lucille. La verdad es que sus breves charlas versaron acerca de un solo tema. Por lo tanto, él no respondió y Perry lo miró sonriente. «¿Que nadie en Londres piensa jamás en la guerra?», preguntó el conde. «No, si pueden evitarlo», respondió Perry. «Se ha prolongado tanto que esperamos que por un milagro podamos derrotar a Napoleón lo antes posible». El conde pensó que aquello era muy poco probable, como también que él pudiera ayudar a la derrota de Napoleón de la manera como Lord Barham lo esperaba. Por lo tanto, tarde o temprano tendría que encontrar mejor pasatiempo que dormir con bellas mujeres y disfrutar de la compañía de amigos como Perry. Sin embargo, eso no lo dijo en voz alta. Tenía que representar su papel de hombre despreocupado, cuyo único fin en la vida era divertirse. Cuando ante su vista apareció el castillo, sintió una fuerte emoción. Era extraordinario que ahora él fuera el propietario, en lugar de su padre. Mientras estaba en la marina, jamás se le ocurrió imaginar que George iba a morir y que él sería el nuevo conde en lugar de su hermano. Ahora estaba determinado a no defraudar a la familia. George había sido entrenado para eso desde que era un niño, mientras que él siempre ocupó un lugar segundón, con muy poca importancia dentro de los suyos. Recordaba cómo una vez le había pedido a su padre un poco más de dinero, justo antes de ser nombrado teniente de un barco nuevo. Su padre le había dicho que cualquier cantidad extra le debía ser entregada a George. «Él tomará mi lugar como jefe de la familia», había dicho el viejo conde con seriedad. «Y si su herencia se ve mermada, no podrá sostener la posición tal como debe hacerlo, ni cuidar de quienes dependen de él». Entonces le fue difícil comprender aquello, pero ahora, como titular del condado de Harrow, le llegarían muchas demandas de tiempo y dinero. Sabía que tenía que ser equitativo y no darle más a un pariente que a otro. Tal como esperaba, todas las anfitrionas que conociera la semana anterior en Londres le preguntaron cuándo pensaba casarse. «No pienso hacerlo por mucho tiempo», le había respondido él a Lady Holland. Ella había sido la única que le repuso: «Tienes razón, tómelo con calma y cuando encuentre una mujer a la que ame, asegúrese de que ésta no solo adorne su cama, la mesa y luzca las joyas de la familia, sino que también sea una buena madre para sus hijos». Esa respuesta resultó ser muy diferente a lo que le habían dicho las demás anfitrionas con hijas casaderas. Para ellas lo único que importaba era que la condesa de Harrow fuera de sangre azul. Las jovencitas que le fueron presentadas eran tímidas e inmaduras, y le fue muy fácil decir que él no pensaba casarse hasta que la guerra hubiera terminado. Perry le aconsejó que tuviera cuidado con las madres más ambiciosas. «No te olvides, Durwin», le advirtió él, «que ahora eres un partido mucho más apetecible que cuando eras un marino sin futuro. Te prometo que no me atraparán, por más tentadora que sea la carnada». «No presumas», le previno Perry. «Hombres mejores que tú se han encontrado caminando por la senda nupcial antes que se dieran cuenta de lo que les estaba sucediendo». «No soy un tonto», replicó el conde, «y cuando me case no tengo la intención de tener que escuchar conversaciones insustanciales desde el desayuno hasta la cena, de parte de una mujer cuyo único mérito es que su padre lleva una corona de noble». Perry rió. «Pues lo que resulta atractivo respecto a ti es que ahora tú también llevas una. Si hablas así regresaré a mi barco mañana mismo», lo amenazó el conde. «Le tengo menos miedo a los franceses que a algunas de las matronas que he conocido durante la semana». Mientras se acercaban al castillo, el conde recordó cuando, siendo niño, gustaba mucho de jugar en la vieja torre y correr por los grandes salones. Algún día tendría un hijo que montaría primero el tradicional caballito de madera del cuarto de juegos.
después en un pony y finalmente en un caballo cuando tenga la edad necesaria. Nunca olvidaría la emoción de haber saltado una cerca por primera vez o de pescar la primera trucha en el río. «Debo admitir que el castillo se ve magnífico», exclamó Perry. «Me parece que en cualquier momento va a aparecer por la puerta un grupo de caballeros medievales con sus armaduras». «Pues yo me voy a molestar si no lo hace un grupo de lacayos bien uniformados», dijo el conde. Como Bates era un hombre muy eficiente, todo resultó tal como él lo anticipara. En el estudio los esperaba una botella abierta de champaña frío y emparedados de paté por si tenían hambre después del viaje. «Salimos tarde, así que comimos en el camino», le dijo el conde a Bates. «Pensé que quizás así lo hicieran, milord, pero la comida de las hosterías no es muy apetecible». «Tiene usted razón», estuvo de acuerdo el conde. «Y en el futuro llevaré mi propia comida». «Eso es lo que su señoría, que en paz descanse, siempre solía hacer», respondió Bates. Cuando entró en el estudio el conde rió. «Con Bates aquí me será muy difícil hacer algo de manera diferente a como lo hicieron mi padre y mi abuelo, y todos los condes anteriores». «Me parece muy bien», dijo Perry. «Demasiadas tradiciones están siendo desechadas. La gente culpa a la guerra, mas yo creo que en realidad es porque se han vuelto descuidados e incompetentes». Eso era algo que el conde nunca había sido. Se dijo a sí mismo que iba a dirigir su casa como había dirigido su barco, con una eficiencia en la que nadie podía encontrar errores. Invitó a Perry a recorrer el castillo, no solo para mostrárselo a su amigo, sino también porque él quería verlo otra vez. Se había olvidado de la majestuosidad de los salones. Mostró a Perry la larga galería, el salón de baile, la capilla y los dormitorios que llevaban el nombre de los reyes y reinas que habían dormido en ellos. Cuando regresaron al estudio, Perry se dejó caer en una silla y expresó: «Lo único que te puedo decir, Durwin, es que eres un tipo muy afortunado». «Todavía me queda mucho por hacer», respondió el conde. «Debo decirle a Marlowe que contrate pintores y carpinteros lo más pronto posible». «A mí me parece muy bien tal como está», comentó Perry. «Sin embargo, ignoramos cómo se encuentran las caballerizas». «Para ellas necesitaré de tu ayuda», respondió el conde. «Compramos una docena de caballos en Londres que ya deben de estar aquí, pero voy a adquirir muchos más. Supongo que recordarás que tienes una casa en Newmarket. Se me había olvidado hasta que el príncipe me lo recordó. Compraré caballos de carreras y quiero que sean los mejores». «Por supuesto», comentó Perry en broma. El conde no respondió. Se dirigió hacia la ventana del estudio y al mirar hacia afuera pensó en cuán afortunado era. Antes de comprar caballos de carrera tenía toda la intención de hacer que su finca estuviera en buenas condiciones y que se realizaran todas las reparaciones necesarias. Leyó con detenimiento la lista preliminar que Marlowe le había preparado. Se alarmó al enterarse del mal estado en que se encontraban las cabañas de los pensionados, de la falta de una escuela y, sobre todo, de los hombres que estaban sin trabajo después de haber regresado de la guerra. «Hay mucho que hacer», pensó. En realidad le daba gusto saber que no estaría desocupado ahora que ya no pertenecía a la marina. Se hizo un largo silencio que Bates rompió al abrir la puerta y anunciar: «Los primeros invitados de milord acaban de llegar y los he conducido al salón azul, milord». «¿Quiénes son?», preguntó Perry antes que el conde pudiera hablar. «Lady Evelyn Ashby y Lady Grayton, acompañadas de 2 caballeros, señor». Perry miró al conde. «Lucille», exclamó él. El conde no se tomó la molestia de responder y salió apresurado del estudio, ansioso por recibirla. En su habitación, Shenda se había sentido intrigada por la algarabía y la conmoción que reinaba en todo el castillo por la fiesta del conde. «Será como en los viejos tiempos», repetía la señora Davison una y otra vez. La buena señora le mostró a Shenda la lista de los dormitorios que iban a ocupar los invitados. «Lady Ashby estará en la habitación de Carlos II», explicó ella. «Otra dama estará en la de la reina Ana, otra en la de la duquesa de Northumberland, y Lady Grayton ocupará la habitación de la reina Isabel. Ella es la dama que le gusta a su señoría». «¿Cómo lo sabes?», preguntó Shenda. La señora Davison sonrió. «Mi sobrina trabaja en Harrow House, en Londres, y me escribió para decirme lo encantador que es su señoría, y cómo la dama más bella de Inglaterra, según ella, ya se encuentra en sus brazos». «¿Supone usted que se casará con ella?», preguntó Shenda. «Oh, no, señorita Shenda», respondió la señora Davison. «Nada de eso. Lady Grayton está casada».
con un caballero que se encuentra peleando con su regimiento en Francia. Shenda pareció sorprendida y la señora Davison intervino de inmediato. Las damas de Londres se divierten aún cuando sus esposos no están en casa. Entiendo, expresó Shenda. Enseguida se dijo que si tuviera un esposo, no sentiría deseos de andar de francachela con un conde. Sin duda hay muchas cosas que esas damas pueden hacer para ayudar a los soldados, pensó. En ese instante se reprochó que era indebido criticar. Tenía mucha suerte de poder estar en el castillo y no se había olvidado de los hombres de la aldea, que regresaron malheridos de la guerra, o de las familias que tenían hijos en el ejército. Recordaba que su madre siempre se mostró muy comprensiva con ellos, y cuántas mujeres lloraban porque no habían tenido noticias de sus familiares. Me pregunto si el conde añora el mar, se preguntó al regresar a su habitación, y se sentó a terminar de reparar el encaje de una sábana que se había desgarrado al lavarla. Mientras lo hacía, acudieron a su mente historias acerca del valor del conde que se habían propagado por la aldea recientemente. Tarde o temprano, Shenda las había escuchado también en boca de Marta y de otras mujeres. «Usted no lo va a creer, señorita Lind», comenzaba a decir, y todas competían con las demás por narrar alguna novedad. Ella no recordaba haber visto al conde, pero de seguro lo había hecho cuando era una niña. Imaginó que sería alto y bien parecido, como la mayoría de los Bow. Los retratos que se conservaban en el castillo dejaban ver una semejanza familiar que venía desde tiempo atrás. Una de las cosas que le llamaron más la atención desde su llegada había sido la galería de las pinturas. Esta contenía no solo retratos, sino también muchas otras obras de arte de pintores famosos y que fueron coleccionadas a través de los años. Le encantaban las que venían de Italia y también algunas francesas que despertaron mucho su interés. Por todas partes en el castillo aparecían colgados retratos de miembros de la familia, y a Shenda le parecía que ellos estaban vigilando a la familia existente y que al nuevo conde le iba a ser imposible no sentir la influencia de sus miradas, que aún parecían tener vida. Juzgó extraño que él fuera a celebrar una fiesta antes de haber tenido tiempo de inspeccionar la casa y de conocer a quienes lo servían. «Tiene tantas cosas por hacer», añadió ella cuando terminó de zurcir el encaje. Lo había hecho tan bien que era imposible ver dónde había estado roto. Entonces, con un suspiro, decidió que aquello no era un problema suyo y que lo más importante era que el conde ignorara su estadía en el castillo. Abrigaba la sospecha de que él no iba a estar de acuerdo con que la hija de un vicario fuera su empleada, y se llenó de miedo cuando pensó en lo terrible que sería si tuviera que alejarse y tratar de buscar algo en otra parte. «Somos muy felices aquí», le dijo a Rufus. Pensó en la conveniencia de permanecer escondida hasta que el conde regresara a Londres y pudiera volver al bosque y tenerlo para sí sola. Rufus estaba inquieto, así que se dispuso para sacarlo a pasear antes que el conde pudiera llegar. Sabía que Bates esperaba a su señoría por la tarde. Ella bajó por una escalera lateral con Rufus a su lado y abrió una puerta que daba al jardín. Desde que se anunció el regreso del conde, los jardineros habían estado trabajando tiempo extra para hacer que todo estuviera aún mejor que antes. Como el clima era tibio, los árboles y arbustos estaban llenos de flores, y la hierba se veía verde como una mesa de billar. Shenda tomó un camino secreto que conducía a la cascada. Aquel era el lugar que más le gustaba, pues le encantaba ver cómo el agua caía sobre las rocas, formando un maravilloso lecho donde abundaban los peces que nadaban entre los lirios. «Es muy bello», exclamó Shenda en voz alta, y como tenía miedo que la obligaran a marcharse, rezó porque el conde nunca la descubriera. Mientras lo hacía, comenzó a pensar también en el caballero que rescató a Rufus de la trampa en el bosque. La había besado, y aún se le hacía difícil admitir que aquello hubiese sido una realidad. ¿Cómo había podido dejar que un desconocido la besara en los labios? Tal vez fue un error, pero bastante agradable, se dijo. Entonces, como tenía miedo de que alguien la viera, se apresuró a regresar al castillo. «Las invitadas de su señoría ya llegaron», informó la señora Davison, cuando entró corriendo en la habitación, donde Shenda se encontraba cosiendo, una vez más. «¿De veras son muy bellas?», preguntó Shenda. «Sin lugar a dudas», respondió la señora Davison. «Todas están vestidas a la última moda. Si sus sombreros fueran un poco más altos, tocarían el cielo». Shenda rió divertida. Desde su llegada al castillo descubrió que la señora Davison
Leía todas las revistas femeninas, y ella las había encontrado muy interesantes y jocosas. Las caricaturas eran tan graciosas que ella se preguntó si a aquellas personas no les importaría verse representadas así. En ellas se presentaba a las damas de la sociedad como muy gordas o demasiado flacas, y se burlaban de los vestidos transparentes y de los enormes sombreros. También atacaban a quienes se daban aires de grandeza. «Es una vergüenza, pero hay que reírse», exclamó la señora Davison. Ella le mostró a Shenda algunas caricaturas originales que se encontraban en la biblioteca. «El viejo conde las ordenó hace muchos años», explicó la señora Davison, «y tan pronto aparecían en las tiendas, a él le enviaban una copia». «Debió disfrutarlas mucho», indicó Shenda. «Así era», respondió la señora Davison. «Y cuando su señoría enfermó, los grabados siguieron llegando, ya que nadie se ocupó de cancelar la entrega, por lo que los hay hasta de nuestros días». Las caricaturas le mostraron a Shenda mucho de lo que se conocía como el Gran Mundo. Asimismo, los libros de la biblioteca resultaron un deleite para ella. Ella había empacado todos los libros de su padre, con la idea de conservarlos a toda costa. La biblioteca del castillo era enorme y hasta el año anterior había tenido un encargado que se ocupaba de habilitarla con los últimos libros de interés que eran publicados. Para Shenda era como si le hubieran dado las llaves del paraíso, y ella se hubiera llevado una docena de libros a su habitación. Cuando terminaba con el trabajo pendiente, se ensimismaba en la lectura. Se encontró con un nuevo mundo que continuaba su educación más allá de donde había terminado con la muerte de su padre. Estaba deseosa de aprender y pensaba que había tal variedad de temas que no le alcanzarían las horas del día para captarlo todo. Todo era parte de aquel mundo de fantasía al que encontraba cuando entraba en el bosque. Hay algo que va a redundar en más trabajo, le estaba diciendo la señora Davison. ¿Qué es?, preguntó Shenda. Lady Creighton vino sin su doncella personal. Me dicen que ésta sufrió un accidente justo antes de partir. Ella suspiró. Eso me va a dejar corta de personal, ya que Rosie tendrá que atender a mi lady, y estas damas quieren tener atención 24 horas al día. Como estaba molesta, la señora Davison salió apresuradamente de la habitación y dejó sola a Shenda. Esta miró al ama de llaves con un poco de envidia. Sabía que sería un error intentar observar a las damas que acompañaban al conde. Debía permanecer oculta y jamás la vería. Como tampoco vería al conde. Debo tener muchísimo cuidado, se dijo a sí misma. Habló en voz alta y al escuchar su voz, Rufus se levantó y le puso una pata sobre la rodilla. Debo ser muy precavida, le dijo a él. Y tú también. Si tú ladras y su señoría te escucha, quizá diga que no quiere perros extraños en su casa. Pudieran mandarte a las caballerizas. La idea le resultaba insoportable, así que tomó al perrito en los brazos y lo sostuvo contra su pecho. Además, pudieran despedirnos y eso no debe ocurrir. Y lo besó en la cabeza. Me gusta estar aquí, continuó ella. Los dos comemos bien, así que debemos ser muy buenos y obedientes. Sentado a la cabecera de la mesa del gran comedor, al conde le pareció estar viendo una imagen de su niñez cuando acostumbraba observar los banquetes desde la galería de los músicos. Entonces creía que su padre parecía un rey, presidiendo desde la cabecera. Su madre, con una tiara reluciente y el pecho cubierto de brillantes, ya había pasado más temprano a su habitación para desearle felices sueños. «Pareces una princesa de cuento de hadas», le había dicho él en una ocasión, y su madre respondió con una sonrisa. Solía abrazarlo y cuando ella murió, el conde pensó que jamás podría olvidar aquella suavidad y que ninguna otra mujer podría ser como ella. En ese momento estaba pensando que Lucille y las demás invitadas eran las mujeres más hermosas que él podía recordar. Cada una poseía una belleza muy especial que a los hombres les sería muy difícil resistir, sobre todo alguien que ha estado embarcado por tanto tiempo. Cuando se firmó el armisticio de 1802, él no volvió a Inglaterra como lo hicieron muchos otros oficiales. Ante todo, porque a su barco le habían ordenado permanecer en el Mediterráneo, y también porque si obtenía una licencia, él quería ver alguna parte del mundo que no hubiera sido arrasada por Napoleón. Por lo tanto, visitó Egipto y Constantinopla, y también se interesó mucho en Grecia. Los países y sus habitantes parecían abrir nuevos horizontes en su mente,
y no le pesó haber estado ausente de su casa por tanto tiempo. Cuando decidió regresar ya fue demasiado tarde. Napoleón declaró la guerra y Nelson lo necesitaba con urgencia. Ahora, cuando un platillo seguía al otro y los vinos eran servidos bajo las instrucciones de Bates, era imposible creer que se estaba peleando una guerra. Tal como el conde lo esperaba, la conversación de las damas casi siempre tenía un doble significado. Sus ojos y sus labios sensuales expresaban mucho más que las palabras. «¿Qué haremos mañana?», preguntó Lucille Grayton, quien estaba sentada a su derecha. Era manifiesto lo que iban a hacer esa noche. «Tengo mucho que enseñarles de mi finca y mucho que conocer yo también», respondió el conde. Existía hace tiempo un templo griego al final del jardín y una torre en el bosque donde yo recuerdo que mi madre solía organizar comidas campestres. «Tú me los vas a mostrar a mí sola», dijo Lucille. El conde se preguntó si eso los haría demasiado conspicuos. También pretendía visitar las caballerizas con Perry. Por supuesto, eso se haría antes que las señoras bajaran por la mañana. Pensó que era algo que iba a proponer después del desayuno, sugerencia que sin duda solo sería atendida exclusivamente por los caballeros. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia. Gracias.